Soy un Humanian. Sintiéndome único, especial e irrepetible. Amo mi autenticidad. Pensemos en esto por un momento. La idea de que entre nosotros hay personas que simple y sencillamente no son lo que parecen, que se mueven, que interactúan, bajo un mimetismo tan perfecto que es prácticamente indetectable. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en una de las hipótesis más inquietantes de la exopolítica, la infiltración de inteligencias no humanas, y un concepto que la literatura especializada llama el human wanting. Esta cita que viene de un testigo lo captura todo, ¿no creen? No habla de un miedo de película con monstruos y naves espaciales, habla de una extrañeza sutil, de esa sensación de que algo no encaja en la realidad y que luego, así como si nada, desaparece. Ese es el camuflaje en su nivel más alto, cuando lo extraño se vuelve parte del ruido de fondo, del paisaje de todos los días. A ver, para poder entender la infiltración, lo primero es saber quiénes son los que se infiltran. Y la respuesta, créanme, es mucho más compleja de lo que uno se imagina. Según testimonios de gente como el sargento Clifford Stone, no estamos hablando de una o dos razas. Estamos hablando de catálogos que listan hasta 58 tipos diferentes interactuando con la Tierra. ¡58! Una diversidad que obviamente necesita ser clasificada para poder entenderla. Y para ponerle orden a este zoológico galáctico, los investigadores proponen para empezar 4 grandes grupos. Primero, los humanoides, que son muy parecidos a nosotros. Luego, los reptiloides, con estos rasgos de reptil y al parecer una organización social súper estricta. También están los insectoides, que funcionan más como una mente colmena, como un solo organismo. Y finalmente, las entidades de luz, seres que operan en un nivel de existencia que apenas empezamos a vislumbrar. Ahora, ¿qué buscan? Para entender sus motivaciones, hay una analogía en las fuentes que es brillante. Pide que veamos todo esto como una megacorporación intergaláctica. Los grises, por ejemplo, serían el Departamento de Investigación y Desarrollo, buscando desesperadamente una solución a su propia crisis genética. Los reptilianos, la junta directiva, súper agresiva, buscando una adquisición hostil del planeta. Los nórdicos serían como el área de recursos humanos, tratando de elevar el potencial de la conciencia humana. Y los Anunnaki, bueno, ellos serían los fundadores ya retirados, nomás viendo cómo avanza el proyecto que empezaron hace miles de años. Y justo esto nos dice por qué tanto interés en el concepto humano. Las fuentes lo resumen en 3 áreas principales. Por un lado, la calibración biológica. Los grises necesitan nuestro ADN para no extinguirse. Por otro, la ventaja táctica. Para los reptilianos, el cuerpo humano es el vehículo ideal para controlar el planeta desde adentro, sin una guerra abierta. Y finalmente algo bien loco, la atracción psicológica. Se dice que los pleiadianos, o nórdicos, están fascinados con nuestra densidad emocional. Para ellos nuestros sentimientos son como una forma de arte extremo que ellos ya perdieron. Entonces, todas estas agendas, ya sea sobrevivir, conquistar o estudiar, al final convergen en una sola cosa, una estrategia de infiltración de altísimo nivel. Y esto nos lleva ahora sí al corazón de este análisis, el concepto del Humanian. Ojo, la definición es súper importante. Un Humanian no es un extraterrestre con un disfraz. No. Es una operación de camuflaje tan profunda que la frontera entre el ser original y la identidad humana que adoptan se empieza a borrar. Es una asimilación total, física y psicológica, para volverse completamente indetectables. Y vean esta imagen, es brutalmente efectiva. Le pone un rostro, una cara inquietantemente familiar a una idea que es profundamente ajena. Justo ahí está el secreto de su camuflaje, en lo ordinario, en que se ven como cualquiera que pasaría totalmente desapercibido entre la gente. Lo más increíble es que las fuentes incluso le dan una voz a un supuesto infiltrado, un tal Wilibaldo Gelasio. Y esta frase te deja pensando, ¿no? Nos da una pequeña ventana a su mundo, una vida surrealista, teniendo que lidiar con las rutinas absurdas de ser humano, como un espía en territorio enemigo, donde cada gesto, cada palabra es parte de la misión. Y aquí está el punto clave de todo esto, piénsenlo. Nadie, absolutamente nadie, se sometería a algo tan extremo, tan hostil, solo por curiosidad. La motivación real, según los analistas, es mucho más cruda. Es desesperación. Se les acaban los recursos, ya sea ADN, energía o el control de un territorio. El Humanian es la estrategia final del que está acorralado. Ok, pero ¿cómo es vivir así? ¿Cómo es el día a día para una de estas inteligencias operando en un traje de carnita en un planeta que no es el suyo? Pues, según las fuentes, es un panorama de un entorno increíblemente hostil y de un sacrificio constante. Este análisis de entorno lo desglosa de una forma que te vuela la cabeza.
Comparen nada más la percepción, pasar de ver quizá en espectro infrarrojo a estar limitado a nuestros pobres ojos. O la comunicación, imaginen pasar de una transferencia de datos casi telepática a tener que usar palabras, gestos, hablar. Y ni hablemos del descanso. Para ellos no es descanso, es un proceso de recalibración de sistemas que nosotros, muy quitados de la pena, llamamos dormir. Es que es un verdadero calvario biológico. La comida, para empezar, podría ser veneno puro para ellos por algo que se llama quiralidad molecular. Es como los guantes. Uno izquierdo y uno derecho son imágenes espejo, pero no puedes usar uno en la otra mano. Bueno, pues toda la vida en la Tierra está hecha con moléculas zurdas. Si vienes de un mundo diestro, comer aquí sería como tratar de comer vidrio. Y a eso súmenle una gravedad que se siente aplastante y un bombardeo constante de emociones que para ellos debe ser un ruido ensordecedor. O sea, imagínense el panorama. Están rodeados de comida, de restaurantes, de mercados, y para ellos todo es un campo minado. No pueden tocar casi nada. Su vida depende de sintetizadores de nutrientes en bases secretas. Es una ironía tremenda que nosotros juguemos a comer comida de astronauta por diversión, mientras que para ellos probar una simple fruta podría costarles la misión. A ver, vamos a darle un giro de tuerca a esto. Ya hablamos mucho de los que intentan parecerse a nosotros, pero ¿qué pasaría si borramos por completo el factor humano de la ecuación? ¿Cómo sería un extraterrestre de verdad, uno auténtico en su forma original? La astrobiología es muy clara en esto. La idea de que la vida inteligente allá afuera va a tener 2 brazos y 2 piernas es puro egocentrismo humano. Es mirarnos al espejo y esperar ver lo mismo. Un ser genuinamente de otro mundo estaría diseñado por la física y la química de su planeta, no por nuestros cuentos. Estaríamos hablando quizá de vida basada en silicio, como cristales andantes, o seres gelatinosos para aguantar presiones que nos harían papilla, que se comunican con destellos de luz en la oscuridad total de un mundo sin sol, una existencia pura, sin disfraces, lo que nos lleva a una pregunta inevitable, la más importante de todas. Y esta pregunta final lo redefine todo. Es la pieza del rompecabezas que le da un giro completo a todo lo que creíamos saber. Exacto. Si la vida de verdad allá afuera puede tener formas tan pero tan radicales como las que acabamos de imaginar, entonces, ¿qué son exactamente estos grises nórdicos y reptilianos de los que siempre se habla? ¿Son siquiera seres biológicos como nosotros los entendemos? Y aquí es donde entra la teoría de la vida postbiológica. La idea de que una inteligencia súper avanzada ya trascendió la carne y el hueso, que evolucionó para existir como una mente de silicio, una especie de supercomputadora a escala planetaria que ya no necesita un cuerpo para pensar o para actuar. Y esta es la conclusión verdaderamente impactante. Los seres que vemos podrían no ser los visitantes. Podrían ser avatares. Simples cáscaras biológicas, sintéticas, operadas a control remoto. Trajes de carnita, manejados a años luz de distancia por una inteligencia que ya ni siquiera tiene un cuerpo físico. La infiltración, entonces, no sería de un ser, sino de una conciencia. Y si eso es cierto, la pregunta ya no es cómo interactuamos con ellos, sino cómo interactuamos con el operador, con la inteligencia que nos observa a través de sus ojos. Y esa idea sin duda, lo cambia absolutamente todo. La invitación se ve perfecta. Y esto asegurará que se unan a nosotros. Mensaje enviado. Esperando que se acepte la invitación por los amigos humanos. Sí. Confirmado.